Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Jordi Meléndez Yúdico y soy codirector de Factual Distintas Latitudes, una organización mediática dedicada a la creación de redes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Soy también el principal organizador del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, que en esta ocasión está celebrando su 10ª edición. Para mí es un honor que nos acompañen, que estén acá pues conectados a pesar de la Zoom fatiga. Estoy seguro que todos llevamos miles de horas de Zooms en esta pandemia, entonces muchas gracias por conectarse para conversar y debatir sobre una mesa que hemos llamado El mundo cambió. El lema de este foro es El futuro quedó atrás. Y es por supuesto una preocupación en múltiples sentidos. Pero queremos hablar justo de, bueno, ¿qué cambió en los últimos años? ¿Cuáles han sido esos quiebres, esas transformaciones, pero también esas permanencias en términos geopolíticos? ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué está pasando con China? ¿Es verdad que hay un declive del poder de Estados Unidos como potencia global? ¿Qué está pasando en América Latina? Entonces, para ello, nos acompañan 4 panelistas y un moderador. Voy a presentarlos rapidísimo. Desde Argentina está Florencia Grillo. Ella es corresponsal, es experta en temas internacionales y cubrió la última campaña electoral en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a poder conversar mucho sobre esto. Desde Rusia, no recuerdo exactamente desde qué ciudad, pero desde Rusia nos acompaña Rainer Matos, un colega, compañero de mi misma universidad, del Colegio de México, pero que en los últimos años ha especializado en Rusia, en muchísimos aspectos que tienen que ver con la política interna y externa de Rusia. Entonces conversaremos también sobre esto. También está acá, no recuerdo si está en México o ahora en Colombia, pero Alejandra Cuellar, ella es una periodista colombiana y es editora de un proyecto que se llama Diálogo Chino. Diálogo Chino pues, genera contenidos fundamentalmente sobre temas ambientales, pero que pone mucho la mirada en China y su relación con América Latina. Entonces, pues por supuesto, no podemos hablar de China sin mencionar también algunos desafíos en cuestión ambiental. Desde Ciudad de México, Mael Vallejo, editor para el Washington Post Opinión en español, estará acá también compartiendo con nosotros algunas reflexiones, algunas ideas sobre qué está pasando en América Latina, cuáles son las turbulencias y el ascenso de los autoritarismos. Y para moderar esta mesa de lujo, desde España, está Eduardo Saldaña. Eduardo es codirector de uno de los portales que yo tengo que confesar, lo conocí apenas recientemente, a pesar de que tiene ya una larga data. Se llama El Orden Mundial. Y sin embargo, desde hace aproximadamente 5 meses que descubrí El Orden Mundial, me volví fanático de sus newsletters y contenidos. Entonces, le agradezco mucho a Eduardo que nos acompañe. Entiendo que tiene una formación de internacionalista, como muchos de sus colegas en el orden mundial, y pues qué mejor para hablar sobre transformaciones geopolíticas. Dicho eso, le paso la palabra a Eduardo Saldaña, no sin antes recordarles que a lo largo de la conversación, quien guste hacer alguna pregunta al panel puede hacerlo por escrito en el chat, en este chat de Zoom. Entonces, pues, adelante, Eduardo. Estupendo. Bueno, muchas gracias, Jordi. Lo primero, gracias a ti y al 10º Foro, ¿no?, Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo por invitarnos a participar y a debatir en una mesa que creo que nos va a dar mucho juego, ¿no? De hecho, el título de la mesa, lo he estado pensando, es El mundo cambió, quiebres y transformaciones geopolíticas, Estados Unidos, China, Rusia, Latinoamérica y más. Y la verdad es que es un título que, pues bueno, eso, estoy seguro que nos va a dar de qué hablar en esta hora y media que tenemos. Además, estuve dándole una vuelta a cómo introducirlo. Bueno, me paré a pensar en cómo estábamos hace apenas 2 años, ¿no? Y cómo estamos ahora. Y es que en ese breve espacio de tiempo, cuestión de 2 años, ¿no?,
Hemos visto una pandemia mundial, el fin de la era Trump con el respectivo intento asalto al Capitolio de Estados Unidos, que creo que pocos internacionalistas esperábamos algo así, la vuelta del poder de los talibanes en el 10º aniversario, ¿no? Entonces, como que el mundo ha estado muy convulso en apenas 2 años y todavía no hemos acabado el 2021. Pero bueno, no me voy a enrollar más porque, oye, yo estoy aquí para escuchar y para dar un poco de juego entre los panelistas, así que vamos a empezar. Y la primera pregunta que tenía en mente se la voy a lanzar a Flor Grillo, y aunque yo haya hecho referencia a estos últimos 2 años, creo que es más importante mirar un poco más hacia atrás, ¿no? Para ver dónde estábamos y qué nos ha traído hasta este punto en el que nos encontramos, ¿no? Yo estoy planteando mirar en torno a una década, ese 2011, y quería que empezarais a perfilar un poco la idea de cuáles creéis que han sido los principales cambios que han marcado esta década, o incluso si queréis remontaros un poquito antes, pero yo creo que con estos 10 años es suficiente ver qué cambios creéis que han marcado la geopolítica y el momento en el que estamos ahora. Flor. Bien, si nos tenemos que retrotraer a un poquito más allá de 10 años, pondría como un punto de quiebre la crisis, ¿no? El capitalismo en 2008 marca y Ujú. desestabiliza todo el sistema internacional, ¿no? Ahí la hegemonía estadounidense empieza a entrar en decadencia y empieza a aparecer como principal actor, proveedor y benefactor, ¿no? De ciertos insumos, sobre todo en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura, algo que Latinoamérica necesita y muchísimo. Aparece China, ¿no? En un contexto donde todo empieza a estar convulsionado, aparece alguien o algo, ¿no? Una potencia del otro lado del mundo que empieza a intervenir y a interesarse por Latinoamérica. La relación comienza a ser mucho más profunda y hoy por hoy China es el principal socioeconómico de todos los países de Latinoamérica. Y casi todos los países también están dentro del programa de la Franja y la Ruta, ¿no? Un programa que viene ya hace más de 10 años intentando capitalizar todo aquello que Estados Unidos había dejado en el camino. Excepto Argentina y Brasil, todos los países latinoamericanos están dentro de este esquema y no lo podemos dejar de nombrar. Pero después empieza en Europa a aparecer la crisis de refugiados, ¿no? Paralelamente, mientras China empieza a aparecer en Latinoamérica, la crisis de refugiados empieza a golpear Europa y el sistema europeo que ya venía un poco debilitado también después de la crisis del 2008. Entonces, en ese sentido, Angela Merkel, por ejemplo, fue una de las principales exponentes, ¿no? De lo que era la Unión Europea, hoy por hoy completamente resquebrajada, después del auge de todos los nacionalismos y ciertos gobiernos autoritarios que terminan debilitando, ¿no? Esa unión de Europa que hoy por hoy está, como dije, completamente resquebrajada. Con la salida de Angela Merkel, se abren un montón de debates también en Europa, pero si lo trasladamos a Latinoamérica y a Norteamérica en particular, la pregunta para mí de cara al futuro es, ¿qué va a pasar con las relaciones, ¿no? internacionales, con las relaciones Ujú. geopolíticas, estratégicas y sobre todo militares, en un contexto donde China se convierte en la nueva amenaza junto con Rusia durante la pandemia, porque durante la pandemia se exacerbó todo esto, ¿no? Vivimos como en tiempos donde todo absolutamente se masificó, se hizo mucho más rápido, estos procesos se aceleraron, algo parecido a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que estamos viviendo una época muy parecida, y ahí la pregunta que yo me planteo como internacionalista es, ¿cómo se va a posicionar Estados Unidos de cara al vacío de poder que deja Angela Merkel y el vacío de poder, o vacío de liderazgo, podríamos decir, que hay en Latinoamérica? Porque hoy en Latinoamérica, podríamos decir, Alberto Fernández, ¿no? El presidente de Argentina, intenta, ¿no? tratar de movilizar un discurso de multilateralismo, pero hoy por hoy no tiene más la presidencia del Mercosur, la presidencia la tiene Bolsonaro, alguien que claramente no reivindica las relaciones como lo hace AMLO quizás en México o como lo hace Alberto Fernández en Argentina. Entonces Estados Unidos no logra tener un socio pleno, un socio estratégico para poder volver a restablecer, ¿no? ese sistema internacional liberal que reinaba antes de 2010, podríamos decir. Entonces estamos en un momento donde ninguna región está pudiendo tener un líder claro donde Estados Unidos pueda apoyarse para restablecer ese sistema resquebrajado. Y eso para mí es la pregunta fundamental, que es qué va a suceder con esos sistemas, ¿no? ¿Qué va a suceder Ujú. con la Unión Europea? ¿Qué va a suceder con el Mercosur? La pandemia realmente ha golpeado a todos, no tanto por igual, ¿no? Pero ha golpeado realmente las relaciones internacionales, más allá de los cierres de fronteras y más allá de las crisis de refugiados que ya había golpeado, sino
posicionar a China claramente como el principal socio económico. Esto a Estados Unidos no le hace ninguna gracia, lo entiende Biden y sobre todo lo entiende después del fracaso estrepitoso que fue la salida de Afganistán de las tropas estadounidenses, una retirada que ya viene hace tiempo, pero que eso realmente termina como mostrando, ¿no? Y visibilizando cómo Estados Unidos termina completamente debilitado en sentido geopolítico. Claro, o sea, luego iremos al tema de Estados Unidos, pero antes quiero lanzar una pregunta a Mael relacionado con lo que has planteado tú de esa pérdida de poder en América Latina, y me ha surgido una pregunta, y es si en estos 10 años han supuesto la pérdida de oportunidad de América Latina, y sobre todo si esta pandemia frenó un proceso de cambio que se estaba llevando en América Latina. Se habla de protestas de 2019, ¿qué ha pasado con ellas? Estos 10 años ha perdido esa oportunidad América Latina de a lo mejor posicionarse a nivel internacional de cara a uno de estos actores que estaba creciendo. Mael, no te oigo, estás muteado. Dale ahí. Ya, listo. Perdón. Creo que la crisis de 2009 complicó toda la situación en América Latina, ¿no? Veníamos como tanto Brasil como México, Argentina, Chile, veníamos como en esta etapa en la cual parecía que las economías iban creciendo, se hablaba del BRIC, ¿no? Es decir, Brasil se posicionaba como una posible líder en la economía, lo mismo que Chile, México estaba por ahí, pero bueno, vino esta crisis económica y creo que todo empezó a ir hacia abajo. Como bien decía Flor, pues también el tema de la pandemia ha hecho que todo sea mucho más complicado, pero principalmente creo que lo que sí fue disolviendo fue los vínculos entre los países. Creo que esta reciente reunión de la CELAC aquí en México, donde el presidente López Obrador de México lo que pensaba o lo que quería era lanzar como una gran diatriba para la Unión Latinoamericana, se notó completamente que no existe en este momento esa unión, ¿no? Cuando presidentes de países como Ecuador y de otros lanzaron ataques o al menos señalamientos en contra del presidente de Cuba o de la dictadura de Nicaragua. Es decir, este llamamiento a la solidaridad regional quedó muy claro que no existe. Creo que también el tema de la pandemia, las vacunas, ¿no? No hubo como una unión latinoamericana para ver cómo íbamos a conseguir estas vacunas, cómo se iban a repartir. Tenemos países, por ejemplo, como Chile, que desde el primer momento la vacunación fue muy alta, fue a partir de las negociaciones que hizo su gobierno. En México tampoco ha estado mal, pero lo que viene siendo Centroamérica o el Caribe, pues acaba los niveles de vacunación son mínimos, ¿no? Entonces creo que en estos 10 años lo que se ha ido perdiendo, después de este tren del ALBA, ¿no? De lo que implicaba cuando la izquierda dominaba la mayor parte del continente y que parecía que había una verdadera unión, creo que lo que se ha ido perdiendo a fin de cuentas es eso, ya no solamente en los hechos, sino también creo que en cuanto al sentimiento de lo que es Latinoamérica, estamos en un lugar complicado y que veo difícil, además, que con todos los cambios que están habiendo, con las elecciones que vienen pronto y con cada vez más estados unipersonales, ¿no? Con este auge del autoritarismo en la región, pues va a ser, creo que, más complicado que esto se siga dando. Y Rainer, ya que estás en Rusia, voy a aprovechar y te la lanzo a ti. Esta situación del coronavirus y esa falta de organización, por ejemplo, dentro de América Latina, luego podemos ver qué oportunidad ha supuesto para Rusia a nivel internacional. Pero me gustaría que tanto Alejandra como tú lo abordarais tú desde el caso de Rusia y Alejandra desde el caso de China, si ha supuesto una oportunidad para estas potencias para entrar más en América Latina o afianzar relaciones que tenían. Yo creo que es un tema, sobre todo obviamente de prestigio, de imagen, que Rusia lanza no solo a América Latina, lanza a todo el mundo, y bajo este escenario que Flor y Mael creo que han descrito muy bien, de falta de cohesión interna en América Latina hoy en día, pues hay quien lo toma y hay quien no lo toma, y hay quien lo asume y hay quien se niega. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Asia, lo mismo pasa en África. Creo que ahí se revelan también las contradicciones
continentales, entre distintas regiones, las tensiones que hay entre cada quien. Obviamente, pues Venezuela dice, sí, vengan todas las vacunas rusas, no hay ningún problema, y hasta venga la cubana también, ¿no? Y otros países dicen, mejor no. Es un tema de prestigio que Rusia lanza al mundo, y como lo ha estado haciendo Rusia en los últimos años, 20 años o más, es un tema de ver quién pesca, ¿no? Lo que Rusia tenga que ofrecer, que en este caso es una vacuna, y que sí, por supuesto que tendría que estar despolitizado el tema, pero pues sabemos que las cosas no son así. Ese buen pragmatismo. Y Alejandra, en el caso de China, Pues mira, yo creo que es una pregunta interesante cómo la plantean ustedes también, porque creo que la pregunta se planteó, ¿es una oportunidad o una amenaza? Algo así, ¿no? Es como algo positivo o negativo, como visto desde esos términos como muy blanco y negro. Y pues creo que con China la respuesta, digamos, yo que trabajo constantemente viendo proyectos chinos en América Latina, inversión, etcétera, creo que es ambos, ¿no? La respuesta como es matizada y creo que, digamos, hay que entender un poquito el contexto de cómo China también llega a América Latina. Yo considero también que, digamos, como la visión de que, a ver, como que está el declive de Estados Unidos y entra China, y la pregunta como súper evidente es, ¿China va a reemplazar a Estados Unidos? Y yo creo que es más complejo, porque yo creo que de cierta forma Estados Unidos sí ha estado perdiendo influencia y poderío de muchas formas, pero económicamente y las relaciones con América Latina siguen muy fuertes, y yo lo veo muchísimo porque yo estudio a China y claro, China sí ha estado creciendo en muchos aspectos, pero Estados Unidos sigue siendo un jugador y lo va a hacer mucho tiempo. Entonces creo que ahorita es más bien un tema de quién reemplaza a quién, no como en el poder hegemónico, es como que estamos como varios jugadores, es un tablero de Risk y todo el mundo está jugando diferentes cosas, y hay que entenderlo como de una manera matizada y sin pensar como en términos de que, ¿sabes?, uno reemplaza al otro. Creo que es como un juego más de poderes. En términos de las oportunidades de China, yo creo que el contexto, digamos, que a mí me ayuda a entender históricamente por qué China ahora busca, digamos, como estas relaciones en América Latina, tiene que ver con la expansión de China. Entonces, en los sí. últimos 15 años, el crecimiento económico explotó en China, tienen un excedente, ¿no?, muy importante de capital, de tecnología, y abren sus fronteras como muy enfáticamente para justo como pues empezar a estar en contacto con el mundo porque les conviene, ¿no? Entonces, en América Latina, en este momento se ha forjado una relación interesante. Creo que hay que mirar como áreas específicas. Entonces, por ejemplo, es una oportunidad de la transición energética. China está apoyando de una manera muy impresionante con la transición energética. Entonces, y con la tecnología. Entonces, por ejemplo, los costos de paneles solares que China está produciendo ahora son la mitad de precio que son cualquier otros proveedores. Los autobuses eléctricos, los vehículos eléctricos cada vez más, como los individuales en este momento, ¿no? Pero entonces, y China, bueno, Xi Jinping, el presidente, acaba de anunciar que va a dejar de financiar proyectos de carbón en el exterior y que van a empezar a financiar proyectos de energía renovable. Entonces es interesante porque siento que, claro, por ese lado hay una gran oportunidad, ¿no? Y una de las cosas interesantes de aprender de cómo el manejo de China y entenderlo como una potencia, y una de las cosas que yo he visto en América Latina es que es muy, muy, muy diferente su forma de interactuar que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es muy mano dura, por ejemplo, sus proyectos políticamente siempre han estado muy metidos como con la realidad política de los países. China es mucho más hands off. China mucho más ha llegado como a intentar entender las realidades de cada país, intentar entender esas reglas y moverse. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice un experto que es Enrique Dussel, que estudia China hace muchos años en México, y él se queja mucho de esto, es que dice que los países en América Latina, ¿sabes? Hay este miedo, es como esta potencia China va a llegar como a colonizarnos y va a hacer lo mismo que Estados Unidos, y tenemos como este complejo latinoamericano de que no somos suficiente y que todos los demás son más poderosos que nosotros y nos van como a llegar a... Y entonces lo que él dice es como en realidad China, como su forma de negociar es negociar con un par y lo que tú le ofreces. Entonces, si los países mismos no imponen sus reglas, imponen sus condiciones, pues China pasa por encima. Pero si los países, y interesante lo que estaban hablando antes de la unidad latinoamericana, ¿no? De tener como esta unidad latinoamericana para poder ser un actor, ¿no? Como un actor para poder interactuar con una potencia como China y establecer reglas. Y mira, ¿sabes? Estas son nuestras dinámicas y, por ejemplo, leyes laborales, vamos a respetar leyes de medio ambiente. Pero lo que ha pasado, lo que sí ha sido los últimos años es que, por ejemplo, países con gobiernos débiles y con sistemas económicos débiles,
pues terminar pasando que sí hay un montón de problemas de medio ambiente, de violaciones de derechos humanos, porque un poco se acoge a eso. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, a ver, hay oportunidades y hay retos, pero mucho tiene que ver con justo la estructura latinoamericana misma. Entonces, creo que sí. Florencia, te veo levantar la mano, di. Sí, no, me parece súper interesante lo que dice Alejandra y a colación de eso me gustaría agregar también el contexto actual de lo que está sucediendo en la disputa del Mercosur. Argentina le pasa la presidencia pro tempore a Brasil. Brasil tenemos a Bolsonaro, que no le interesa tener relaciones diplomáticas con el resto del mundo, básicamente. Y en el medio, el problema del Tratado de Libre Comercio de Uruguay con China, que puede ser la salida de Uruguay del Mercosur, uno de los países fundantes. Digo, que un miembro se termine yendo básicamente con una especie de Brexit, ¿no? Yo digo como Uruguay, básicamente, va a ser una bomba dentro del Mercosur, porque digo, ya le puse un término, ¿no? De cara al futuro, Uruguay se llama. No, digo, va a ser muy interesante ver cómo reaccionan el resto de los países vecinos. Hace poquito el canciller argentino, nuevo, después de todo el movimiento, turbulencia política que hubo en Argentina, después de las pérdidas del gobierno, de las legislativas, cambia el canciller, cambia toda la política exterior de Argentina y se empieza a reestructurar si no hay unidad latinoamericana, Argentina no va a sobrevivir los próximos 10 años de alguna manera, porque tenemos una deuda impagable con el Fondo Monetario, tenemos un montón de problemas internos en los cuales necesita el apoyo del resto de los países para salir adelante. Y esto el gobierno argentino lo tiene clarísimo. De cara al futuro, entender que puede cambiar la estructura también chilena, hay elecciones ahora en noviembre, el año próximo en Brasil, también en Colombia. Pedro Castillo fue electo hace muy poco y ya cambió la mitad del gabinete, tiene una crisis interna impresionante. Uruguay intentando irse al Mercosur, Paraguay que no sabe para dónde ir, digamos, estamos en un contexto donde todos los actores están intentando reacomodarse en este tablero de ajedrez y hay que tener también como analistas la capacidad de poder predecir y ayudar a los gobiernos a salir adelante, porque me parece que también uno de los grandes problemas de las relaciones internacionales es que siempre vamos corriendo atrás de los sucesos, ¿no? Vamos corriendo atrás de los hechos. Nadie se esperaba lo del Capitolio, nadie se esperaba el triunfo de Trump, nadie se esperaba lo que sucedió con Afganistán, nadie se esperaba, no sé, la crisis de refugiados, ¿no? Como que siempre vamos detrás de los hechos. Y me parece que ir viendo estas pequeñas cosas que se van dando es tratar también de entender el futuro de las relaciones internacionales, que va a ser de mirarse el ombligo, básicamente, el resto de los países, de autoritarismos. La derecha está ganando en muchísimos lugares, y me parece que eso va a repercutir en la guerra hoy por hoy ideológica que hay entre la CELAC y la OEA, ¿no? A partir de un montón de tratados y de discusiones que se están dando. Me parece que el futuro va por ahí y coincido completamente con lo que dijeron anteriormente, sobre todo de Rusia. Me encantó lo que dijo Rainer, coincido. Rainer, que te veo también, dale. Gracias, Flor. Sí, yo juntando lo que han dicho Alejandra y Flor, creo que en el futuro y está pasando ya, nos viene un mundo en el que hay que empezar no a tomar bloques, sino hay que empezar a ver el tema un poco más de forma bilateral. Y en ese sentido, este tipo de poderes como China, que creo que Alejandra lo explicó muy bien, o como Rusia, yo identifico lo que dijo Alejandra sobre China, sobre cómo hace su política exterior hacia el mejor postor, y quien se quiera sentar a dialogar se sienta y no hay ningún problema, y quien no se quiera sentar con ese es con el que va a haber problema. Rusia es exactamente lo mismo. Rusia ofrece, insisto, y quien lo quiera tomar lo toma, y quien no lo quiera tomar no lo toma. Pero también Rusia es muy reactiva en su política exterior. Rara vez toma la iniciativa, aunque suene extraño, pero si se ve toda la política exterior en el caso ruso, rara vez se toma la iniciativa. En realidad es mucho más reactiva a terceros países, pero la diplomacia rusa está mucho más capacitada, creo yo, y se ha visto en distintos escenarios, para hacer frente a esto que se viene, que es ir pues hablando al tú por tú con distintos países en distintas regiones, y empezar a dejarnos de la idea de que, la amistad latinoamericana, la Unión Europea, este tipo de cosas que se nos están cayendo a pedazos. Creo que son dos países que tienen en ese sentido una visión que puede encajar bien con lo que se viene en el futuro. Bien.
Quiero preguntarle a Mael, porque con esto que estáis planteando me surge una duda o una pregunta, y es, asumiendo que tanto China como Rusia establecen relaciones bilaterales y que cada país cada vez es más independiente en las relaciones que va cerrando, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede amenazar, por así decirlo, la idea de la democracia liberal o la democracia en América Latina? Porque se pierdan esos contrapesos de vecindad, ¿no? Que permiten presionar unos a otros, porque en el momento en el que una de las partes no tiene ningún reparo en firmar lo que sea con un gobierno que puede estar violando los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasa con esa ciudadanía? ¿Puede potenciar o puede favorecer el que se afiancen regímenes autoritarios? Mael, no. Creo que en América Latina lo estamos viendo muy claramente, ¿no? Sí, Tenemos Nicaragua, tenemos Brasil, sí, justo, estaba es pensando en decir, Nicaragua. El Salvador, bueno, Cuba desde hace mucho tiempo. Creo que estos estados unipersonales donde el autoritarismo, incluso México en cierto punto, el tema del militarismo en el país, creo que es también bastante complicado, ¿no? Es decir, creo que son democracias, algunas más fuertes que otras y que algunas podrán llevar adelante un proyecto mucho más democrático, pero es cierto que lo que estamos viendo en América Latina, y bueno, eso Rainer o Florencia o Alejandra lo tendrán más claro, pero es lo mismo que podemos ver en Ucrania o en Polonia, ¿no? En algunos estados europeos también, es decir, este crecimiento de los estados autoritarios y más allá de eso, el que cada vez veía encuestas ahora de que se le pregunta en estados latinoamericanos de qué opinarías de que hubiera como un crecimiento de un gobierno autoritario, de un estado con mayores atribuciones, es decir, en el fondo cambiarías un poco de libertad porque hubiera más orden y cada vez están creciendo las personas que están señalando que estarían de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Creo que el gran problema y a mí el miedo que desde el periodismo veo es la cuestión de que vaya creciendo este autoritarismo desde distintos frentes, ¿no? Pero que al final, y lo podemos ver muy claro en El Salvador, pues es un estado que cada vez crece más en su autoritarismo, pero que tiene unos niveles de aceptación por parte de su población altísimos, ¿no? De los más altos del mundo. Entonces, creo que ese sería como el principal miedo que yo veo, de nuevo, en América Latina. Alejandra. Y la otra cosa, como el otro tema ahí acerca del autoritarismo que me viene a mente, muy en mente, es el tema de la pandemia. O sea, yo creo que más que pensar, yo como cuando pienso, y no sé, como en China y en su actuar político, digamos, en este preciso momento creo que no hay como una amenaza tan directa a, ¿sabes?, como a influenciar algo lo suficiente en el contexto político latinoamericano para que se vaya para un lado o para otro. Yo creo que ahí el tema, creo que lo podemos hablar más adelante, es el tema de la tecnología, por ejemplo, el 5G, ese tipo de cosas, creo que es como que nos entran un poquito como un terreno político de la información, que es otro, que es diferente. Pero a propósito de la pregunta del autoritarismo, yo lo que vi muchísimo en América Latina fue que justo es como la doctrina del shock, ¿no? De Naomi Klein, que ante una crisis tan grande como ha sido el COVID y la pandemia, justo las respuestas autoritarias han sido, digamos, como de cierta forma ha permitido, a ver, por un lado, no quiero decir a ver, porque yo creo que muchas de las prohibiciones que hubo en algún momento fueron necesarias, entonces es un tema complejo, porque no es como, ¿sabes? No sé, México, por ejemplo, tomó una postura con la pandemia súper laxa, mientras Chile tomó una súper autoritaria, Colombia también, con resultados súper mixtos, ¿no? Tampoco es que se vio que en un lado, por tener actitudes más extremas de prohibición y, digamos, de suspensión de derechos que teníamos siempre, no hubo un resultado tan diferente en distintos países, pero yo creo que dejó una marca muy grande para América Latina y eso es, por ejemplo, en Chile, acaban de quitar el toque de queda hace 2 semanas. La gente dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué llevamos tanto tiempo? O sea, no tiene ningún sentido,
Y esta posibilidad de gobiernos justo de ser en El Salvador también, ¿no? En El Salvador durante la pandemia hubo esos centros de retención que eran como unas cárceles, o sea, había cosas muy, muy fuertes como justificadas justo por la pandemia. Entonces creo que eso también es una de las marcas que nos deja a futuro. Otra cosa, voy a sacar un tema completamente distinto a la línea que llevamos, que es para Rainer, porque con este auge de China, cada vez se oye más, y el declive de Estados Unidos, cada vez se oye más hablar de la idea de que estamos en una nueva guerra fría, por así decirlo. Y yo quería hoy que debatiéramos un poco sobre si hablar de eso es correcto, si de verdad se puede plantear en esos términos la realidad internacional que nos encontramos ahora. Yo creo que no. Yo creo que la Guerra Fría fue un momento único en la historia de la humanidad. Y era básicamente un mundo bipolar en lo político y en lo militar, y en el cual cualquier o casi cualquier evento que ocurriese en alguna de las dos superpotencias tenía repercusiones en casi todo el mundo. Y al mismo tiempo, un momento en el que cualquier esbozo de política pública, subir o no subir el salario mínimo, por ejemplo, en cualquier país del mundo, representaba ser comunista o no. Yo no veo esa polaridad el día de hoy. Lo que sí hay el día de hoy, ya se ha hablado aquí, es que sí hay un poderío económico, ahí podríamos llamarlo incluso un mundo algo bipolar en lo económico entre Estados Unidos y China, sí se podría llegar a argumentar con muy buenas, con fuentes sólidas, creo. Pero no sé, no lo veo, por ejemplo, desde luego no en lo político y desde luego no en lo militar tampoco, porque sí China tiene un poderío económico enorme, pero Rusia, por ejemplo, tiene un poderío militar muy fuerte también y tecnología de altísimo nivel. Y es a lo que más le invierte Rusia por ahora. Y también, bueno, podríamos hablar de otro gran ejército, que es el de Corea del Norte, pero que no ve más allá de sus fronteras. Pero en lo militar también hay sobre todo con lo que hablaba Alejandra, de las nuevas tecnologías, etcétera, sí está un poco más dividido ese tema. Está la OTAN, está Rusia, está China en parte, pero hay también otras potencias como India, como Pakistán en el tema militar, que también tienen bastante tecnología de punta. Yo no hablaría de una nueva guerra fría, pero si vamos a forzar un poco el término, podemos hablar sí de carteras y de economía, que sí, Estados Unidos y China están ahí económicamente siempre. Y Y Rusia no. Rusia no, Por cierto. claro, de hecho es que es uno de los puntos que a mí me gustaría tratar un poco. Si Rusia va más por libre, o sea, luego lo podemos debatir, si Rusia va un poco más por libre y si al final la relación con China es tan estratégica, o si algún día, si China sigue creciendo, Rusia tendrá que desvincularse un poco más. Pero bueno, eso lo podemos tocar luego. Quería ir al tema de lo que habéis mencionado, porque habéis mencionado ya varias veces el tema tecnológico, y relacionado con esto de la Guerra Fría, o esa idea de que no estamos en un sistema similar. Quería preguntarle a Florencia si esta crisis de los semiconductores, ¿vale?, que estamos viviendo a nivel internacional, ha demostrado o ha reafirmado un poco lo que ya veíamos con la pandemia, de que en realidad hay un sistema de interdependencia que hace que las potencias puedan incluso aprovecharlo para frenar ese auge. Por ejemplo, Estados Unidos con el tema semiconductores, al igual que Corea del Sur y Taiwán, cómo está intentando parar un poco ese crecimiento de China y tener una autonomía estratégica en ese aspecto. Sí, bueno, me parece muy interesante la pregunta, sobre todo, bueno, estando en Argentina, donde todavía tenemos el problema de nos afianzamos con Estados Unidos, volvemos a los 70, básicamente, donde Estados Unidos dirigía toda nuestra política económica, o realmente tenemos una relación pseudo dependiente de la soja que nos compra China y ellos no nos piden, ¿no?, que hagamos ningún cambio económico, como sí nos pide el Fondo Monetario Internacional, que Argentina sí tendrá historia con el Fondo Monetario. En ese sentido, digo que hablar desde Argentina es un poco raro esto, porque tenemos ya como mucha experiencia, sobre todo con la diplomacia de vacunas, ¿no?, algo que yo nombraba anteriormente, antes que empecemos la transmisión.
en América Latina esa fue una discusión que estuvo marcada a fuego. La vacuna, ¿a quién se la compramos? ¿A Estados Unidos, a China o a Rusia? ¿Qué implica hacer relaciones con China en medio de una pandemia sabiendo que el virus salió de China, ¿no? Siguiendo el discurso trumpista? Es un poco complicado movernos en ese terreno. Me parece que igualmente Estados Unidos está teniendo recién ahora, un poco después de lo que sucedió con Afganistán, la cintura política suficiente y sobre todo la cintura diplomática, ¿no? A tener la voluntad política de empezar a cambiar la relación con América Latina. Eso al menos es lo que yo estuve notando luego de la crisis de refugiados que estuvo teniendo en su frontera con México, ¿no? Recién ahora algunas delegaciones estadounidenses tienen relaciones establecieron reuniones con Argentina, con Chile y sobre todo con Brasil, ¿no? Teniendo en cuenta el peso regional y la importancia que tiene Brasil en este contexto. En ese sentido, me parece que Estados Unidos está teniendo esa capacidad y esa voluntad de volver a sentarse en la mesa, no como lo hizo anteriormente, sino entendiendo la realidad política, ¿no? Que se está llevando adelante y entendiendo que se está quedando afuera de la discusión, Claro, que se está quedando afuera y que siempre corre por detrás. O sea, por puntualizar una cosa, ¿crees que este interés de Estados Unidos por América Latina tiene más que ver con su pivotar hacia Asia, hacia el Asia-Pacífico, que con el puro interés por América Latina? A ver, al principio la administración Biden había propuesto que toda la política exterior sea con la mirada hacia Pacífico, valga la redundancia. Eso se vio concretamente con la creación anteriormente, ¿no? Con la administración Trump del Quad, la importancia que están dando a Australia, la importancia que está dando a India, la importancia que se está dando a Japón, ahora con el acuerdo de AUKUS, ¿no? Un nuevo acuerdo militar y estrategia y de cooperación, ¿no? En cuanto a seguridad, entendiendo que ya con la OTAN no puede contar como lo hacía anteriormente, ¿no? Entendiendo que la administración Trump terminó de resquebrajar todo ese sistema de seguridad que estaban teniendo, entendiendo que Estados Unidos también es el principal aportador, ¿no? En cuanto a financieramente de la OTAN. Y por eso Estados Unidos también empieza a tener, como decía Rainer, esta capacidad, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Esta capacidad de poder establecer distintas relaciones bilaterales. Viene y se sienta en Argentina, viene y se sienta el representante en Brasil, va y se sienta con el representante de Israel y empiezan a hablar sobre el tema de la defensa, ¿no? Israelí, va y se sienta con los estadounidenses, los austríacos, va y se sienta con los franceses, digo, están haciéndolo por fuera de los organismos multilaterales que el trumpismo terminó de romper completamente, ¿no? La salida de ciertos tratados, la salida sobre todo el Acuerdo de París, algo que después la administración Biden terminó tomando como bandera dentro de la campaña. Digo, son muchas cosas que el gobierno de Biden intenta buscar paliar, ¿no? Después de una crisis que termina afectando a todo el sistema político estadounidense. Mael. Yo, agregando lo que dice Florencia, creo que se ha tardado muchísimo, ¿no? Es decir, sí, con la administración Trump, pues bueno, creo que Estados Unidos no entendió que si él no suministraba vacunas para su patio trasero, que es como nos llaman en América Latina, pues iba a llegar a algún otro país que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, pues las primeras vacunas que llegaron a América Latina, por lo que entiendo, muy pocas fueron las que estaban aprobadas por la OMS. Normalmente llegaron la Sputnik, la CanSino, ¿no? Es decir, aprovecharon, y de eso de nuevo Florencio sabrá más, pero aprovecharon ese hueco, no solamente en los hechos, sino incluso moral que dejó Estados Unidos, porque era como, bueno, si tú has estado durante todas estas décadas interviniendo en nuestros países, pues creo que lo mínimo que podría pasar es que se entregaran vacunas, ¿no? Incluso en México, por ejemplo, las primeras dosis de AstraZeneca, que fueron las vacunas que no quiso Estados Unidos, que se entregaron, fuera a partir de una negociación en temas migratorios, ¿no? Ni siquiera fue como bueno, tú eres mi principal socio comercial en América Latina y por lo mismo lo voy a hacer. Fue un tema de sometimiento de todas formas a algo que estaba sucediendo. Entonces creo que ha tardado muchísimo la administración Biden en entender el hueco que dejó y cómo Rusia y China han estado tomando esa posición ante el vacío de poder que ha dejado. Dale, Alejandra. Hay una cosa súper interesante que empezó a pasar con la guerra comercial, que yo la empecé a ver, empecé a ver que muchas de las empresas que estaban, por ejemplo, como
fábricas en China, que eran chinas, y fábricas en China, que eran gringas, que estaban operando desde allá, con el tema de la guerra comercial y los impuestos entre Estados Unidos y China. Muchísimas de esas fábricas empezaron a ir a México. Entonces, creo que, digamos, como, claro, estábamos hablando como a nivel político de las relaciones entre China, entre Estados Unidos y América Latina y como ese vacío, pero también hay un montón de otras consecuencias del proteccionismo de Trump, ¿no? Que fue como esta cosa de cómo cerrar fronteras, como imponer estos impuestos con China. Y claro, entonces uno de los resultados como imprevistos fue que, y esto yo creo que es como la economía, o sea, no es que apoye como la mano libre, de free hand de la economía, El pero libre mercado. la economía de cierta forma como que fluctúa a lo más natural, que es lo más fácil y lo más barato. Entonces empezaron a venir esas fábricas al norte de México y a distintos lugares de América Latina. Entonces está súper interesante también entender esas otras consecuencias que tiene que ver un montón con costos, con precios, y creo que es algo que va a seguir ocurriendo y creo que es algo que no... O sea, también es un impacto a largo plazo. Yo creo que no estamos como, o sea, en este momento estamos como, tenemos unas piecitas para ver, pero eso es algo que se va a estar desarrollando a largo plazo. Claro, es que aquí habéis mencionado ambas cosas, tanto el que Estados Unidos empezara, o sea, no exportara sus vacunas a América Latina, o por ejemplo, el que se llevara esas fábricas de China a la frontera con México, a mí me lleva a pensar si en realidad la estrategia de Estados Unidos se enmarca en esa necesidad de recuperarse pronto económicamente, porque si no iba a perder la carrera que tiene ya asumida contra un país como es China. Es decir, esa atracción o ¿cómo se dice? O sea, movimiento, ¿no?, de las fábricas de Asia-Pacífico a la frontera con México hace que también el suministro esté más cerca, por lo que dependes mucho menos del que ahora es tu rival internacional. Al igual que el no exportar vacunas hace que crezcas más, ¿no? Entonces me lleva a pensar si al final tenemos que ver esta realidad internacional, los movimientos de Estados Unidos, desde que hay una conciencia clara de Estado en que hay una rivalidad contra China y que las decisiones que se tomen tienen que estar orientadas a no perder esa carrera. Rainer, perdón, que te veo ahí parado. Me hiciste pensar con lo que habías ya también aventurado, hablando de esto, sobre la presencia china en Rusia y sobre el tema digo, se habla mucho de que China se va a comer a Rusia, sobre todo a Siberia, porque está ahí al lado, porque hay mucha inversión, etc. Yo difiero un poco, no soy especialista en esa región, pero eh, tanto yo como varios analistas diferimos en eso, porque Siberia también cada vez es una región menos redituable para los inversionistas chinos, porque el poder de paridad de compra de los rusos va en descenso, porque los salarios también van a la baja, porque Rusia no es una potencia económica, el rublo ha disminuido su valor frente al dólar, lo que hace que traer bienes desde China sea más caro por los salarios a la baja, etcétera. Y ha habido también, Rusia ha ido diversificando en los foros regionales económicos la atracción de la inversión. Y hay mucha más inversión, por ejemplo, ahora de Japón, también de Vietnam, de Corea del Sur, en fin, que entre todos pueden bajar un poquito más los costos que solo China puede costear, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Así que también este escenario económico, regional, geopolítico, vaya, si China no se comió a Rusia en los 90, yo no creo que vaya a pasar otra vez. Tendría que haber una crisis muy fuerte. Además, no veo una enemistad a largo plazo entre ambos países, gobierne quien gobierne. Y también, cambiando un poco el foco, hay también un país que me parece fundamental en toda una región, pero que está tratando de aventar sus tentáculos un poco más allá, que es Turquía. Turquía en los últimos 3, 4 años ha puesto ya un pie, ya lo tenía en Chipre, que es un país de la Unión Europea, con inversión masiva en los Balcanes, en Siria, obviamente, en Azerbaiyán, la guerra hace poco contra Armenia, bueno, contra el enclave de Nagorno-Karabaj, en Libia, apoyando al gobierno que la mayoría de los países del mundo reconocen, etcétera. Creo que Turquía también
va en ascenso, ese neo-otomanismo que le han llamado muchos, quizás un poco exagerado el término, pero creo que también Turquía es un país que va en ascenso, y en declive. En contraposición podríamos ver a Arabia Saudita, que tiene crisis en todos los frentes, en Yemen, en la propia Siria, en Palestina, desde luego, en la propia Libia también, etcétera, y está siempre ahí el foco de Irán, que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, también se me hace un actor muy, muy importante, tanto en Medio Oriente como en muchas otras regiones. Sí, bueno, el continente africano, de hecho, Turquía es una potencia. Voy a cambiar un poco el tercio por ir metiendo preguntas de la gente que nos está viendo, ¿vale? Os la voy a ir lanzando en función de a quién creo que le encaja. Hay una de Ian Cavazos, que creo que encaja bien para Alejandra, que nos pregunta hasta qué punto podemos esperar que China respete los derechos humanos. Y yo aquí matizo que estaría guay hablar de cómo China está redefiniendo, ¿no?, esa idea de derechos humanos a nivel internacional. Pues es una pregunta interesante y creo que estas preguntas siempre hay que hacerse. China se comporta muy diferente a nivel nacional, interior, que a nivel internacional, y eso lo dejan súper claro. Pues si uno mira el tema de derechos humanos en China en este momento, las cifras son abrumantes y abismales. O sea, creo que el otro día veía una gráfica que era como la comparación de ejecuciones extrajudiciales en el mundo en distintos países. O sea, estas son ejecuciones por las que nadie sabe, nadie responde, en los cuales el Estado está involucrado. Y las de China eran 10 veces, 20 veces más altas que los otros países. Hay un tema de... también, por ejemplo, en el mismo periodismo. El medio que yo trabajo se llama Diálogo Chino. Tenemos una oficina en Beijing, pero de hecho actualmente en China no se puede ejercer como periodista. O sea, no puede existir, o sea, es muy difícil, tienes que ser como aprobado por el Estado y avalado por el Estado, y eso pues no te permite un montón de libertades. Entonces, por ejemplo, nuestra organización allá está bajo otro nombre, o sea, operamos como casi en secreto, y de hecho China hace poco nos lanzó un ciberataque a nuestro sitio y estamos en este momento silenciados. O sea, mi mismo medio en este momento no podemos publicar artículos críticos de China durante un tiempo. O sea, para ponerlos en perspectiva de la real dimensión de como periodística y de falta de libertad de expresión, es muy fuerte. Entonces, como en China, o sea, yo lo estoy sintiendo ahora, nosotros operamos en América Latina, o sea, yo no opero en China, pero pues ahorita nos está pasando eso, que es como un reflejo de la real, como falta de libertad que existe en China. Ahora, eso es China continental. ¿Cómo opera China en América Latina y internacional? Tienen una política muy diferente. Y se va, digamos, remonta a lo que decía inicialmente al principio de la conversación, que tiene que ver con digamos, como la legislación de cada país y cómo se respetan los derechos humanos en cada país. Tuvimos una discusión, de hecho, como con todos los que estudiamos el tema de China, y hay ahorita un consenso de que eso, de hecho, está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? China está muy preocupado por su imagen. China es muy preocupado de su reputación. Y entonces es como una reina de belleza que le importa mucho lo que dicen de ella. Entonces está todo el tiempo como preocupada. Y sí, de hecho hay mucha crítica, y eso es importante porque sí hay mucha crítica, y sí se dice, y de hecho, como todas las críticas que se hacen, las críticas que se ha hecho al medio ambiente en América Latina tienen una repercusión. Y por ejemplo, el hecho de que China ahorita, que el presidente, que es Xi Jinping, declaró enfáticamente que va a dejar de financiar proyectos Con carbón. de carbón Fósiles. nacional, y que va a empezar a financiar energías renovables, tiene que ver con la presión, tiene que ver con presión internacional, tiene que ver con cómo le importa que lo vean como una, o sea, eso es otro tema interesante, porque China ahorita también se ha vuelto como tan medioambiental, porque también es una política de supervivencia que se estableció hace unos años. Sí, dime. Que yo con eso también te iba a preguntar hasta qué punto el fomento de esas energías renovables va también un poco por jugar a la contra de Estados Unidos, que es el principal exportador de industrias fósiles, ¿sabes? Y China sabe que si apuesta por ser un electroestado y se asienta el tema de las renovables o del gas natural, Estados Unidos se va para abajo. Claro, que eso creo que también molaría hablar un poco de eso. Por supuesto, de hecho, eso es una pregunta súper interesante, porque, claro, uno siempre lo ve por el lado, el tema de los renovables, uno lo tiende a ver por el lado positivo, de como que bueno que haya esta transición, y efectivamente sí lo es, pero hay un montón de cosas que son como
digamos, como de geopolítica y de poder. Por ejemplo, ahorita en México acaban de descubrir uno de los yacimientos de litio más grandes en Sonora, ¿no? Entonces, y China entró inmediatamente y como que capitalizó esa mina, Claro. digamos, es Ganfeng Lithium, que es una empresa que está en Argentina también, está en toda América Latina, los de litio. Y no solamente, digamos, como que estableció su lugar ahí, sino que también construyeron muy rápidamente una fábrica de reciclaje de baterías de litio. Entonces, ¿qué están haciendo? Están construyendo ciclos cerrados están como tomando, yo digo, qué bien que se reciclen las baterías, o sea, está increíble, pero que están haciendo ciclos cerrados y pues control de quién controla el litio, quién controla las baterías, quién controla eso. China. También, bueno, yo no me enfoco en Argentina, Florencia de pronto sabrá más de esto, pero también en Argentina, en términos energéticos, China está metiendo la mano muy, muy, muy fuertemente y está controlando como sistemas. Eso es lo que para mí es interesante, ¿no? Que China no te pone condiciones de cosas, pero sí va a controlar toda tu matriz energética de manera de que si en un momento se va la electricidad, ¿quién tiene el poder de restablecerla? Pues China. Y cada vez más, y especialmente en los países más vulnerables, ¿no? Como Argentina tiene su vulnerabilidad económica y política, entonces, bueno, saliéndome un poquito de los renovables, hablando como esto de los sistemas y el control, en Argentina también hay una base del espacio, ese es el otro tema, que China está en América del Sur. puntos, tiene bases espaciales en Venezuela también. Yo no he vuelto a oír, o sea, creo que eso está un poco detenido, o bueno, no se ha reportado, o es muy secreto, pero en una época se estaba hablando mucho de eso, de que también son estos espacios dentro de América Latina que tienen otros modus operandis, y también ahí se habla como un poquito del control militar. Pero bueno, eso es otro tema, hablando como más de la energía renovable y tal. Yo lo que veo, y justo es como la manera de operar es por los sistemas, ¿no? Como por estos sistemas que son de la matriz energética, y hay otros también, ¿no? Este es uno, pero claramente China es muy brillante en su manera de operar y de meterse de esa manera dentro de los países. Sí. Claro. Florencia. Sí, bueno, justo viene a colación de esto que iba a tratar el tema del litio. Acá en Argentina tenemos el triángulo del litio en conjunto con Bolivia y con Chile, el 70% de la reserva de litio mundial, en un contexto de cambio hacia las energías renovables, donde Estados Unidos también estuvo interesado. De hecho, una de las propuestas que se hizo durante la pandemia de la administración Biden fue cambiar toda la flota presidencial por baterías de litio que las iban a comprar en Argentina. Eso quedó en la nada y al final van a ser de Bolivia, si no me equivoco. Digo, cosas como para ir sumando a este tema del litio, las energías renovables, me parece súper interesante también lo que trajo a colación Alejandra, que es el tema de las estrategias militares que hay. No solamente acá se financiaron la mitad del financiamiento de los proyectos de lanzamiento al espacio de satélites argentinos, la mitad fue inversión china, en un contexto donde el gobierno kirchnerista, muy inteligentemente, fue el primer gobierno de Latinoamérica que lanzó un satélite de manera soberana, con inversiones chinas, y fue una de las caballitos de campaña, podríamos decir, caballitos de batalla del gobierno kirchnerista, decir, tenemos no solamente satélites en el espacio, no solamente una de las redes de 4G más rápidas de Latinoamérica, sino que estamos entendiendo el contexto geopolítico y estamos entendiendo que hoy por hoy China tiene que ser nuestro principal socio comercial. En ese sentido, también el problema que hubo el año pasado con la pandemia fue que se dejaron muchos proyectos de grado de excavación de yacimientos petrolíferos, ¿no? Durante el 2020. Algo que durante el último gobierno de Mauricio Macri se había estado estableciendo de manera muy fuerte, ¿no? La política energética de transición, ¿no? Hacia energías renovables. En ese sentido se paró todo y recién ahora se está reactivando. De hecho, ahora de cara a Glasgow, ¿no? Que también viene a colación con el tema del cambio climático, hay muchas propuestas que los latinos están llevando a Glasgow 2021, y una de las más interesantes me parece que es lo del triángulo de litio, explotarlo con inversiones, tanto chinas como latinas. Digamos, parte de empresas chilenas y partes de empresas argentinas se van a aliar con China para explotar parte del triángulo de litio, para abastecer a Latinoamérica de baterías de litio para la transformación de automóviles eléctricos, ¿no? Algo que quizás si lo vemos en Europa, desde Latinoamérica lo aplaudimos, y cuando pasa acá no sale en ningún lado, ¿no? El tema de las noticias, algo que acá en Argentina ya estamos bastante acostumbrados. Eso me parecía súper interesante porque es un tema
que creo que va a marcar la agenda de los próximos 10 o 20 años. Si no hablamos de cambio climático en relaciones internacionales, me parece que estamos completamente perdidos, ¿no? Sí. Voy a coger otra pregunta que nos han puesto, que nos la lanza Jorge, y plantea cómo están influyendo las grandes tecnológicas en la geopolítica internacional. Y me parece una pregunta muy acertada, porque de repente nos hemos encontrado con actores no estatales que están definiendo incluso, por ejemplo, la protección de derechos humanos con el caso de Google en China o estas empresas que de repente permiten capar cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces se la voy a lanzar a Mael para... ¿Tú cómo estás viendo la influencia de estas grandes tecnológicas? Me da igual su origen, ojo, porque tenemos desde Tencent en China a Google o Facebook o Amazon a nivel internacional. ¿Cómo están redefiniendo la política global? Creo que el principal problema es eso, que no hay una regulación clara, ¿no? Y que la regulación depende, justamente aunque no lo vemos ahí, de dónde están. Entonces, ves desde un lado a China intentando regular a Alibaba, ¿no? Y buscando que ninguna gran empresa sea mucho mayor que el Estado. Claro. Y también en Estados Unidos, pues lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a regular a Facebook? El problema principal, creo, es que nadie de quien está en el poder en este momento entiende cómo funcionan. Ya deja tú el tema de telecomunicaciones en 2021, sino las redes, ¿no? Es decir, es Estados Unidos intentando banear TikTok, o es China intentando, o Cuba intentando regular Internet. No sé cómo sea el tema en Rusia, la verdad, pero creo que más bien el problema es que hay un hueco entre lo que está sucediendo en la realidad y lo que los políticos o los estados creen que pueden hacer respecto a esto. Creo que quien lo mejor lo está haciendo es Europa, ¿no? Intentando legislar, ya llevando a juicio a varias de estas organizaciones internacionales. El problema es qué hacemos, por ejemplo, desde países en desarrollo, qué hacemos en América Latina ante falta de legislación completa sobre qué hace con nuestros datos estas grandes empresas, o qué hacemos con Uber o alguna de estas otras empresas de supuesta economía solidaria, que en realidad lo que están haciendo es precarizar a la población. Te digo, creo que el principal problema es que hay un limbo absoluto, al menos en los países en desarrollo, de qué hacemos respecto a ellos. Las grandes potencias estarán intentando legislar e intentando ver qué hacen con estas grandes corporaciones, pero desde nuestro lado estamos, creo, bastante desamparados. ¿Alguien quiere añadir algo? Vale, pues voy con otra que para que no se nos queden. Sobre todo, nos la ha mandado Betty. Y bueno, vamos a mirar América Latina. Estaban muy internacionales, pero hay que irnos más regional. Esta pregunta es, ¿qué papel juega Cuba ahora mismo en el contexto latinoamericano? Y yo aquí añadiría, en plan, si está sabiendo explotar su diplomacia de vacunas con Soberana y ¿cuál era la otra? Se me ha olvidado el nombre. Soberana y Abdala. Abdala. Venga, Rainer. Sé que no es Rusia, pero bueno. Y Difícil luego, pregunta. No, yo no sé si Cuba juega algún papel en Latinoamérica hoy en día, más que un papel negativo, porque así lo ven los demás, excepto los aliados de Cuba, ¿no? Y se vio muy sencillamente en la CELAC. Pero creo que Cuba ha pasado como a un plano, salvo esta breve, hace un par de meses, esta breve manifestación que se decía que va a caer el régimen, pues no cayó. Y de hecho las manifestaciones quedaron reducidas a escasos días, a una semana y media después ya habían terminado. Lo cual quiere decir que sí, claro, el régimen por un lado reprime, pero también el régimen tiene todavía algún viso de legitimidad interna. Y al mismo tiempo, lo que yo decía es que Cuba ha quedado desplazada por completo del discurso anteriormente anticomunista, ahora antiizquierdista radical, podríamos llamarle, o antisocialista por Venezuela. Ya a nadie le importa. Ahora
las derechas latinoamericanas se enfocan en Venezuela y es Venezuela ¿Y y no hay más. podría aprovechar Cuba esto, por ejemplo, para afianzar relaciones con países aliados tradicionales como Rusia? Y ahora que no está tanto el foco en ella, ir afianzando esas relaciones un poco más, fomentar a lo Bueno, mejor Cuba tiene muy buena relación Claro, claro. con Rusia, con muchos otros países, incluso con Canadá. Hay una buena Incluso relación desde hace muchos mucho años, turista para allá, sí, sí. precisamente por eso. Incluso con España hay buena relación dentro de lo que cabe. Así que creo que Cuba está en una encrucijada por un lado, pero no creo que o no creo que, o sea, por un lado el régimen puede hacer lo que hizo, que es acabar con estas manifestaciones eh, y que dejemos de hablar de ellas porque las manifestaciones se cayeron por sí mismas y ver hacia adentro, pero por otro lado, pues Cuba también tiene el garante todavía de poder llevarse bien con este y con aquel. Lo mismo, llevarse bien con el que se quiera llevar bien. Punto. No hay que ser de izquierda ni de derecha. Eh, Claro. Va más allá de eso. Y Florencia, tú que has trabajado la cuestión de la diplomacia de las vacunas, ¿crees que Cuba está sabiendo explotar el hecho de ser el primer país latinoamericano con una vacuna elaborada en su suelo nacional, su territorio? Me parece que no, no lo está sabiendo, no lo está sabiendo aprovechar. Debería ser una de las grandes noticias para todo el continente latinoamericano y pasó por alto completamente. De hecho, solo tuvo apenas influencia el tema en Argentina, en Paraguay, donde podía hacer distintas concesiones, en Perú, donde tenían escasos recursos para traer otras vacunas que no sean la Sputnik o la Sinopharm, que son en mayoría en gran cantidad las que se establecieron en Latinoamérica, y me parece que Cuba está quedando muy relegado, pero también hay que nombrar al bloqueo económico que Estados Unidos impone sobre Cuba, y que justamente este año también se volvió a tratar en la ONU. Más de 200 países terminaron votando en contra de que se termine, a favor, perdón, de que se termine el bloqueo, y los únicos que votaron a favor para que siga fue los aliados, ¿no?, de Estados Unidos. Me parece que eso no lo podemos pasar por alto, y entender que también el aislamiento de Cuba durante la pandemia terminó afectando el propio desarrollo de la vacuna. Y así todo fue el primer país latinoamericano que logró tener una vacuna de manera soberana. Me parece que debería ser, repito, una de las grandes noticias para Latinoamérica y no se está sabiendo aprovechar. De hecho, bueno, en Latinoamérica es muy triste lo que está sucediendo, pero se tienen que unir el país más al norte y más al sur para poder establecer una política común de cooperación, ¿no? México y Argentina intentando ser los distribuidores de vacunas en todo este desmadre, ¿no? Con Brasil no participando en esto, con Chile completamente con un pie afuera en este sentido. Digo, eso nos habla un poco del nivel de desconexión y de no cohesión interna que está teniendo hoy por hoy en Mercosur, y ni hablar de la CELAC, ¿no?, que recién ahora se está volviendo a reactivar gracias a la insistencia que están teniendo iniciativas argentinas, mexicanas y un poco peruanas con el nuevo ascenso de Pedro Castillo, pero repito, como dije anteriormente, el gobierno de Pedro Castillo no está asegurado de cara al futuro, sobre todo entendiendo lo que pasó últimamente, donde se puede modificar, Teniendo en ¿no?, esto cuenta que le cómo es da. Perú políticamente. Exactamente, con la inestabilidad política que tiene Perú históricamente, pero sobre todo ahora, ¿no? Tener a alguien abiertamente socialista en el gobierno en un contexto de tanta polarización no hace mucha gracia a otros países como sobre todo Brasil, ¿no? Entonces digo, en este sentido, Cuba no está sabiendo relacionarse, pero tampoco se lo permiten, ¿no? Y Latinoamérica, digamos, tampoco está haciendo nada para cambiar esa situación, que eso me parece lo más triste. Si reivindican la patria grande y no defienden la soberanía de Cuba y la apertura de Cuba hacia el mundo, algo está fallando con los mecanismos de cooperación. Relacionado con esto, una pregunta para Alejandra, que es la última que tenemos aquí en el chat, que nos la manda Iván Silva. Él lo plantea, o sea, plantea que habléis de cómo estáis viendo lo que está pasando en Chile, y habla de si estamos viendo un desmoronamiento, ¿no?, del modelo de país, y lo hila con algo que creo que tiene que ver con lo que dice Florencia, si es una situación endémica chilena o si es parte de la crisis gubernamental que viven varios países latinoamericanos, ¿no?, si es sintomático. Y tú, siendo colombiana, creo que también lo que hemos visto en Colombia este último año tiene un poco que ver con todo esto
que plantea Iván en su pregunta. Es decir, ¿el caso chileno es un caso aislado o estamos viendo una crisis gubernamental que continúa a nivel regional y que al final afecta a todo esto que estáis mencionando? Pues mira, yo creo que, de hecho, esto me acuerda un poco cuando estaba yo pensando en esta pregunta, la primera pregunta que nos hicieron de cuáles son los últimos sucesos más grandes. Yo Sí, había hecho la lista mía y estaba comentándole a una amiga que es especialista en temas como de cambios sociales y de movimientos sociales. Yo le dije, ¿cuáles para ti, cuáles son los últimos sucesos? Y ella me dijo inmediatamente, así como la revuelta social. Y yo dije, mira, yo claro. ni siquiera había estado dentro de mis top 5 porque yo estoy mirando como otros temas de la política y claro, súper importante. Y Chile ciertamente ha sido un centro en América Latina del estallido social muy, muy profundo. Y yo creo que se ha visto y ha reverberado en distintos contextos. A todo esto agregaré, a paréntesis del tema de Cuba, yo estoy en contacto con periodistas en Cuba y me dicen que no ha terminado la protesta y que va a seguir y que va a seguir muy pronto. Bueno, eso es el plan, ¿ah? Eso se verá, o sea, pero eso creo que hay un descontento social muy grande en Cuba, o sea, y el descontento social es la base, creo que, de todos estos estallidos que ha habido. En Colombia también hubo un estallido social muy grande. La pregunta, si estamos viendo el desmoronamiento de un modelo, del país modelo, pues yo creo que, mira, yo creo que Chile en Chile hay algo interesante y yo cada vez más así en mi vida que trabajo más en política y en periodismo, me intento como remover de los extremos o de pensar que es la decadencia de un país o que si se va a acabar un modelo, como que hay cambios sociales profundos y hay cambios políticos profundos y lo que está pasando en Chile, claro, hubo como un estallido social y el tema de la constitución, digamos la nueva constitución, creo que fue un paso súper importante dentro de un país, y, ¿sabes? Es como forzar el cambio de una manera necesaria y por alguna parte tiene que salir, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, muchas de las personas que empezaron en estos movimientos sociales estudiantiles, por ejemplo, que ahorita ocupan cargos políticos y están imponiendo políticas que tampoco voy a decir que son, digamos, la respuesta y el cambio de un modelo completo. Pero pues es interesante que se estén dando estas cosas. Yo a todo esto realmente, yo digamos durante mucho tiempo, yo estuve involucrada en movimientos sociales y en todo este tipo de movimientos feministas, todavía lo apoyo, pero cada vez más que trabajo mirando el sistema económico, creo que realmente si vamos a hablar como de un cambio en los países y en los modelos, que ya lleva siendo algo más profundo, ¿no? De cómo los sistemas funcionan, yo creo que a mí me ha decepcionado mucho que en los últimos años muchísimos de los candidatos políticos más alternativos, y no sé, por ejemplo, Michelle Bachelet, que parecía ser como esta figura, ¿no? Una mujer en la presidencia que tiene como unas políticas de izquierda y tales. Yo no he escuchado una propuesta de un cambio al sistema económico de nadie en los últimos años en América Latina. Entonces yo creo que estos movimientos sociales que están como proponiendo y están como poniendo a la luz los problemas, estamos diciendo como, ¿sabes? Y lo que hablaba Florencia al principio del capitalismo, ¿no? Tú mencionaste cuáles eran los cambios, pues la crisis económica del 2008, que a mí, por ejemplo, yo lo que rescato de eso es que pasa, esas crisis económicas nos dejan ver que el sistema capitalista cada cierto tiempo se tiene que rescatar, ¿no? Porque cada cierto se está cayendo, ¿no? Y ahorita estuvimos en el tema de China, ¿no? De Evergrande, que en algún momento, bueno, yo escuché que dijeron que fue como la crisis advertida, ¿no? Al final no pasó gran cosa, pero fue como un boom y un estallido de la burbuja en China de una potencia económica muy grande que podía tener repercusiones en todo el mundo, ¿no? Entonces es como, realmente sí, o sea, como que yo creo que es súper evidente que necesitamos un cambio, de sistemas, que necesitamos renovaciones y reconozco que, por ejemplo, la Constitución en Chile es un paso importante porque se incluyó a un sector de la población que no se está incluyendo, ¿no? Está la población indígena, está el tema feminista, se está poniendo en agenda, hay cambios y esos son rescatables, importantes, pero para mí un cambio de modelo económico no existe, no hay propuesta y por ende los modelos y los países van a continuar un poco dentro de la misma línea y los candidatos que nos suben al poder proponen cosas dentro de los mismos sistemas de operar. Rainer. Yo ahora intervengo porque creo que Alejandra lo ha hecho muy bien. No se ve ninguna alternativa por ningún lado al modelo actual en América Latina y podríamos decir en el mundo, pero
es verdad, y en el propio Chile se va a ver con la elección presidencial, se está viendo ya, está el candidato de izquierda, que es Boric, muy joven, que también ha tenido que matizar su discurso un poco porque los que están a la derecha son muy a la derecha, está Kast y Parisi, que eso sí tiene un discurso muy de derecha, uno más que otro. A Kast ya le llaman el Bolsonaro chileno, por ejemplo. Y se va a hacer una campaña muy polarizada, aunque parece que Boric tiene las de ganar en segunda vuelta, aunque no es tan claro a fin de cuentas. Pero es verdad, no se ve, al menos en América Latina, eh, y debo decirlo, ni por la derecha ni por la izquierda, ningún cambio sustancial de nuevas propuestas, de deshacernos ya de este modelo neoliberal que ya se cayó y que ya demostró que sirve para unas cosas y para muchas otras cosas no. No hay ese cambio, nadie lo representa, ni López Obrador en México, ni Alberto Fernández en Argentina, ni Pedro Castillo, que le copia todo le copia a López Obrador. Es muy interesante ver la imagen que ofrece Pedro Castillo, se lo copia íntegro a López Obrador. Y es repetir lo mismo, es más de lo mismo, pero con otro discurso, y con ese discurso que han estos personajes recogido de una sociedad sí harta, de una sociedad que quiere un cambio, pero que al final el cambio solo está en el discurso, en los símbolos y no abajo. Y el Ya. día en que esa sociedad se dé cuenta de que abra los ojos y vea que pues en realidad no hubo ningún cambio, ahí es donde puede haber un problema muy grave. Bien, por terminar, os voy a lanzar la última pregunta y tiene que ver con algo que Jordi ha planteado al principio, y es que el nombre de todo, no sé, era el proyecto, el tema central del 10º foro era "El futuro quedó atrás". Y eso me ha llevado a mí a pensar si realmente podemos afirmar que el futuro quedó atrás, o más bien el futuro llegó antes con esta pandemia. Es decir, ¿de verdad hemos dejado el futuro atrás, o toda esta realidad que tenemos era el devenir y de repente se ha precipitado mucho más? Entonces, os doy 1,5 minutos, 2 minutos a cada uno para que nos deis vuestra reflexión sobre esto y ya cerramos. Si queréis empezamos por Mael, que ha hablado menos ahora. Digamos, Mael, Alejandra, Rainer, cerramos Florencia. Sí, yo creo que es muy claro que todo esto ha acelerado muchos procesos, ¿no? Desde tema geopolítico, social, hablaban ahora de Chile, de Colombia, y es decir, todo lo que está pasando en estos países donde hubo como grandes manifestaciones, no se entiende sin el otro factor que señalaban, ¿no? Que fue estas cuarentenas obligatorias, en donde creo que gran parte de la población, más allá del descontento que ya tenía, llegó uno extra. Y creo que eso también, más allá del tema político o de estados, creo que tiene que ver también a nivel individual, de cómo muchos hemos replanteado las prioridades a través de la pandemia, ¿no? Señalaban, creo que la semana pasada, de millones de empleos, de gente que está renunciando a su empleo en Estados Unidos, que tienen que ver con tema de salud o tiene que ver con retail. Es decir, el replantearnos también cuáles son las prioridades, si en eso tiene el dinero y trabajar 14 horas al día también es lo más importante, que tiene que ver, a fin de cuentas, también con el tema del modelo neoliberal, ¿no? Que ya lo planteaban mis tres colegas, pero creo que al final todo este futuro que ya llegó tiene que ver no solamente con lo que ya venía, sino también con el bajar un poco las revoluciones, entender dónde estamos parados y saber que dónde estamos no es un buen lugar. Y creo que eso vendrá a traer muchos más cambios de los que ha habido recientemente. Alejandra. Sí, qué bueno lo que dices, Mal. Me hace muchísimo sentido. Está así como le pusiste palabras a lo que estaba pensando, y a mí me remonta un montón a un concepto de la filosofía política griega de Platón, que es el telos, ¿no? Que el telos es como el propósito de un Estado,
¿no? Y el propósito final. Yo creo que estamos en una crisis de sentido. La pandemia, digamos, como que la aceleró. Y para mí también, creo que el tema que ya se ha hablado un poquito en esta discusión, el cambio climático, es interesante porque yo creo que es un tema de percepción. Yo empecé a estudiar el cambio climático hace como 10 años y en ese momento yo recuerdo que tenía un maestro y yo siempre pensaba en el cambio climático como una cosa futuro, ¿no? Como que veías y decías, bueno, el cambio climático sí tiene sus impactos, pero es como una cosa abstracta. Y este maestro siempre nos decía, el cambio climático ya está acá y ya está operando y ya. Y eso fue hace 10 años, ¿no? Yo creo que, digamos, actualmente no hay ningún país que no esté ya consciente del cambio climático, no como algo a futuro, sino como, como un fenómeno que ya está cambiando las geografías, ¿no? Entonces, yo creo que, y bueno, yo ahorita estuve en la conferencia del Food Summit de las Naciones Unidas y estuvo súper interesante escuchar a los líderes de distintos países. Escuché, por ejemplo, a los presidentes de Tailandia, de varios países africanos, y eso es fue algo súper poderoso y potente para mí porque me di cuenta que muchos líderes de países en desarrollo están proponiendo soluciones interesantes, lo que se llama Nature-Based Solution, que es como mirar hacia la naturaleza para traer soluciones al cambio climático, ¿no? Y entonces empezar a decir, bueno, de pronto la tecnología y el dinero no es lo único que nos va a sacar de este problema, sino que son otras cosas, otras soluciones. Y de hecho yo ahí dije, qué interesante que los países en desarrollo estén empezando a jugar un rol más fuerte en decir como, nosotros no somos como los de las grandes emisiones y no somos los que vamos a reducir las grandes emisiones, pero somos los que podemos poner como otro tipo de conciencia, otro tipo de soluciones, porque también los países en desarrollo son los países más afectados por el cambio climático. Entonces, como a mí me gusta y me gustaría también cerrar un poco como como desde la esperanza, un poquito, ¿sabes? Y como porque creo que podemos ponernos como muy, no sé, como que eso, estamos enfrentados a un panorama muy difícil. O sea, la pandemia y el cambio climático juntos son de los retos más grandes de la humanidad, pero a mí me gusta mucho la idea de pensar que justo en esta crisis de sentido que estaba hablando Mael antes, es una crisis de sentido que nos puede llevar a cambios buenos y a cambios positivos. El tema ahí, pues, y como hemos hablado, es la cooperación internacional, la cooperación que es muy difícil y en América Latina. Yo no lo había planteado, fue súper interesante escuchar a todo el mundo, porque claro, evidentemente hay una crisis de cooperación ahorita, pero bueno, ahí lo... Hay que ir terminando. Rainer. Bueno, muy brevemente, yo creo que tenemos, sí, un futuro muy, muy poco agradable, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y sobre todo, a mí muy personalmente lo que más me preocupa son las nuevas generaciones y su falta de, digamos, de enganche con las realidades actuales y las futuras, que son las que le van a tocar a ellos. Digo, yo tengo 31 años, pero no sé si catalogo como joven, pero yo no veo a las nuevas generaciones enganchadas, por más que haya una Greta Thunberg, por más que haya este tipo de personajes que están hechos a modo, que son un constructo, yo no veo a las nuevas generaciones enganchadas en lo que viene. Y en parte eso es culpa de nosotros y de los que nos precedieron también. Yo los veo enganchados a un teléfono, con un individualismo feroz, con una falta de empatía terrible y con una creencia, con una fe enorme en lo que diga el teléfono, lo que diga la tableta, lo que diga, lo que encuentre, lo primero que encuentre. Por lo mismo, yo difiero un poco de Alejandra y lamento mucho decir que pienso que el futuro no es muy agradable desde mi punto de vista. Perdón. Bueno, a ver, Florencia, ponemos un poco de equilibrio. Optimismo, pesimismo, a ver. Estoy en una ancha avenida en medio yo. Por un lado soy muy pesimista, por el otro lado digo, sí, yo creo que la juventud está comprometida. Al menos en Latinoamérica se ven los movimientos feministas, los movimientos que defienden los derechos humanos, los movimientos de los jóvenes que luchan contra el cambio climático. No solo en Europa, lo vemos acá, digo, acá siempre hay marchas contra el Fondo Monetario,
contra la avanzada de la derecha, contra el discurso neoliberal, lo vimos en Chile, los primeros que salieron a la calle fueron los pibes y las pibas, en Colombia lo mismo. Me parece que la juventud está activa, más allá del individualismo extremo que plantea este modelo neoliberal que hay que combatirlo todos los días. Pero también me parece interesante la postura de la pandemia, cómo viene a romper y a ser disruptiva. Decir, bueno, hasta acá se llegó. A partir de ahora, ¿cómo vamos a seguir? ¿Seguimos sosteniendo el mismo sistema, básicamente, o lo vamos a cambiar? Acá fue una gran discusión, sobre todo dentro del gobierno argentino, ¿no? La de salimos mejores de la pandemia, salimos más unidos, o seguimos fragmentándonos, y seguimos que la derecha siga avanzando, digamos. Y ahí me parece también muy interesante ver cómo se plantea el tema del cambio climático en sentido económico, de desigualdad y de lo que se viene de cara al futuro. Uno de los planteos, sobre todo de Latinoamérica, para lo que viene de Glasgow, que yo creo que va a ser clave, es el canje de deuda por acción climática. Perfecto, los países subdesarrollados le van a pedir al Fondo Monetario Internacional que haya un canje de deuda por acciones efectivas contra el cambio climático, ya que no tenemos la estructura económica para llevarlo adelante, como ciertos países, ¿no? Como Estados Unidos y China, que deberían ser los primeros en poner sobre la mesa todas las acciones para paliar el cambio climático. Desde Latinoamérica y desde Sudamérica en particular se va a plantear esto, ¿no? De ver cómo realmente podemos equilibrar un poco la balanza, porque el informe del IPCC ha sido catastrófico. El cambio climático está acá, lo vemos en todos lados, lo vimos en Alemania, en España, en Australia, en Japón, en China, en todos lados. Entonces me parece que actuar ahora es la respuesta, y sobre todo yo veo una juventud comprometida y celebro que haya una juventud comprometida. Así que nada, yo soy un poco optimista frente a un panorama desolador. Bien, bien, bien. Bueno, pues no sé si Jordi quieres decir algo. Yo quiero aplaudirles a todas, a todos, porque me encantó esta mesa. Yo siempre he tenido como una dualidad en términos profesionales, porque yo soy internacionalista de formación, pero desde hace 10 años me muevo más en los medios digitales y en el periodismo digital. Entonces, mi corazón de internacionalista vibró muchísimo escuchándoles. Y antes de cerrar, quisiera simplemente tomarnos una foto del registro, del recuerdo. Entonces, si las personas que nos acompañan gustan prender su cámara, sería fantástico. Quiero decirles una cosa que también me asombró muchísimo. Se registraron 59 personas. Usualmente se conecta la mitad de las personas registradas. Bueno, pues en su momento máximo llegamos a tener 49 personas conectadas, lo cual quiere decir que prácticamente todas las personas que se registraron, en su mayoría, estuvieron aquí conectadas. Eso habla también del interés que genera este tipo de temas, este tipo de conversaciones. Entonces, bueno, vamos a tomar una foto para el registro. Entonces, bueno, Karina, María Luis Vallecillo, Gustavo Ricardo, Gustavo Fabián, Karina López, Iván, si gustan prender su cámara, este es el momento para que puedan salir. Entonces, bueno, vamos a tomar 2 fotitos. Les pido que por favor no dejen de sonreír. Entonces, bueno, va la primera, 1, 2, 3. Y va la segunda foto, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues, Eduardo, muchísimas gracias por la moderación, por acompañarnos. A Rainer, que también está del otro lado del Atlántico. Ya es noche por allá. Vamos a cenar. Vamos a echar un trago, un vodka. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar presentes en esta sesión del 10º Foro Latinoamericano Medios Digitales y Periodismo. Seguimos esta tarde y toda la semana con un montón de actividades virtuales. Hay un grupo efímero en WhatsApp donde estamos lanzando los links de Zoom de cada actividad. Entonces, si alguien desea tener ese link, que lo estamos compartiendo únicamente vía redes sociales, o me pueden preguntar a mí directamente por WhatsApp, por correo, por mi Twitter, lo que sea. Ahí pueden enterarse de lo que estamos haciendo. Pues nada, pues a cenar y a seguirle. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, saludos. Bye.